Muy buenas noches, queridos amigos. Mi nombre es Raúl Volker y quiero dar las gracias al doctor Antonio María Balsalaya y a la doctora María Auxiliadora Campos Medina por darme esta oportunidad de participar en el primer Congreso Internacional de Trazabilidad del Pensamiento Complejo, desafiando límites y fronteras disciplinares. Mi ponencia habla de la consolidación del pensamiento complejo en su viabilidad para los retos que nos asoman para el siglo XXI. Este trabajo propone que el pensamiento complejo se consolida como una alternativa viable para los retos del siglo XXI, siendo este pensamiento un llamado a superar las visiones simplificadas y fragmentadas de la realidad, al reconocer la interrelación y la interdependencia de todas las cosas, siendo entonces una base fundamental para asumir una perspectiva transdisciplinar. Se trata esto de una mirada con consideraciones epistemológicas, educativas y ciudadanas para la construcción de un enfoque transdisciplinar con un diálogo entre disciplinas, trascendiendo los límites e interpelando la realidad de una manera interrelacional e integrativa. La consolidación del pensamiento complejo proporciona un marco conceptual epistemológico para abordar la complejidad, mientras que las ciencias de la complejidad brindan herramientas y métodos para analizar y estudiar los sistemas complejos. El pensamiento complejo se basa en un enfoque epistemológico y filosófico y además destaca la necesidad de comprender la complejidad de los fenómenos y las interrelaciones entre ellos, integrando así distintas disciplinas y perspectivas, reconociendo además la incertidumbre y la no linealidad de los sistemas complejos. En este sentido, es importante destacar que este enfoque ha ganado reconocimiento y aceptación en diversas disciplinas y contextos, y en particular el pensamiento complejo se ha consolidado como una apuesta viable para los retos del siglo XXI. Se trata entonces de una respuesta a la complejidad creciente de los problemas y de los desafíos a los cuales nos enfrentamos en el mundo actual, con situaciones y problemas cada vez más interdependientes, interconectados y multidimensionales. Es un pensamiento que nos permite entonces comprender y abordar estos problemas desde una perspectiva integrativa y sistémica, que considera las múltiples relaciones e interacciones entre los elementos que conforman un sistema. En términos de la comprensión de nuestra realidad, el pensamiento complejo es una alternativa al pensamiento reduccionista y simplificador que ha dominado en muchas áreas del conocimiento y de la sociedad en general, advirtiendo claramente que dada la complejidad de la realidad, esta no puede ser reducida a elementos simples y a una sola causa y a un efecto. Y por lo tanto, el pensamiento complejo nos permite entonces abordar la realidad de maneras más adecuadas y efectivas. Entonces, déjenme decirles cuáles son entonces las alternativas y el panorama actual del pensamiento complejo y su viabilidad para nuestro siglo XXI. El pensamiento complejo busca abordar la realidad en toda su diversidad y reconociendo las interrelaciones, las interacciones e interdependencias entre los diversos elementos que la componen. Entonces, a medida que avanzamos en el siglo XXI, la viabilidad y necesidad del pensamiento complejo se hace aún más evidente, dado este entramado de hiperconectividades, dada la inteligencia artificial, dada la Internet de las cosas. Bien, dado esos contextos de industria 4.0, donde están conectadas las cadenas de suministros, donde los productos
y los servicios están enviándonos continuamente datos, bueno, nuestro pensamiento complejo se hace cada vez más necesario. La globalización ha conectado al mundo de manera inesperada y los eventos en un país o región pueden tener efectos en cadena en lugares lejanos. Entonces, las redes de comunicación, la economía y la política han creado sistemas interdependientes y que para comprender y actuar en este escenario es crucial un pensamiento que pueda conectar y abordar esta intrincada red de relaciones, y esa globalización ha lograr un encuentro más frecuente entre culturas y perspectivas diversas. El pensamiento complejo entonces nos permite comprender estas conexiones y sus posibles repercusiones y permite apreciar esta diversidad y evitar así reduccionismos y de esta manera fomentar un diálogo más enriquecedor. Vivimos en una era en la que los problemas ya no son lineales ni aislados. El cambio climático, las desigualdades globales, la ciberseguridad, la inteligencia artificial, las migraciones y demás temas son cuestiones entrelazadas que requieren un enfoque holístico. El pensamiento complejo, en definitiva, nos permite analizar estos problemas desde múltiples perspectivas y dimensiones. Las crisis económicas globales y las pandemias requieren entonces un enfoque que no sea reduccionista. No se pueden solucionar estos problemas considerando un solo factor o una sola perspectiva. En definitiva, ¿qué desafíos y transformaciones encontramos para el pensamiento complejo? Bueno, este enfoque busca entonces superar la segmentación del conocimiento en primer lugar y propone una integración de las distintas disciplinas y saberes. Pero a pesar de sus ventajas, el pensamiento complejo enfrenta varios desafíos en la actualidad. Y para seguir siendo vigente, entonces es importante recordar que el pensamiento complejo es, por definición, un proceso en constante evolución. Y es más, eh, es más difícil que el pensamiento lineal, seguramente, y es más difícil que un pensamiento reduccionista. Por lo cual requiere entonces una capacidad de síntesis, una tolerancia a las ambigüedades y una apertura a esa interdisciplinariedad que no todos poseen o están dispuestos a desarrollar. Las sociedades, los problemas y los contextos cambian, por lo que el pensamiento complejo también debe adaptarse y transformarse para seguir siendo relevante y efectivo, dado que con el rápido avance de la tecnología y la inteligencia artificial se vuelve necesario pensar en cómo estas herramientas pueden ser utilizadas para fomentar y expandir nuestras perspectivas desde el pensamiento complejo. En un mundo donde la biotecnología, la ingeniería genética y otras disciplinas avanzan a un ritmo acelerado, el pensamiento complejo debe abordar cuestiones éticas y morales con profundidad y claridad. Aunque la tecnología tiene el potencial de ayudarnos a manejar la complejidad, también puede llevarnos a una sobrecarga de información y de decisiones basadas únicamente en datos cuantitativos, ignorando de esta manera las dimensiones cualitativas y contextuales. Otro desafío relevante del pensamiento complejo es la crisis climática y la pérdida de biodiversidad a la cual nos enfrentamos, por lo cual se vuelve imperativo que se incorpore una dimensión ecológica más robusta, que vaya más allá de solo considerar a la naturaleza como un sistema complejo, sino que también se concientice en este sentido en la interdependencia entre humanidad y naturaleza. En este sentido, hoy la investigación
no puede ser concebida como una tarea procedimental, ordinaria y pensada solo desde el método científico, sino que como un ejercicio de reflexión permanente, entendiendo que la realidad no se agota en la observación de lo sensible, mientras que la verdad es solo una elaboración inconclusa con una nueva ciencia en construcción. El pensamiento complejo, entonces, nos permite comprender la interdependencia sistémica del todo. Para que el pensamiento complejo tenga vigencia real y transforme nuestras formas de entender el mundo, es necesario abordar estos desafíos de manera activa y promover la formación, la investigación y las prácticas que lo incorporan. Es importante entonces señalar que la transformación hacia un pensamiento más complejo es un proceso continuo y no un destino final, ya que siempre habrá nuevas formas de complejidad y nuevos desafíos para entender el mundo en toda su riqueza y diversidad. Por último, déjenme expresarles algunas conclusiones en base a este trabajo. La viabilidad, entonces, del pensamiento complejo radica en su capacidad para brindar herramientas y perspectivas adecuadas a un mundo totalmente interconectado y en constante cambio. Enfrentamos problemas que no pueden ser intermedios ni resueltos con enfoques lineales o reduccionistas. Por eso, cultivar un pensamiento complejo se presenta no solo como viable, sino como esencial para navegar de manera efectiva en el contexto contemporáneo. Enfrentar los desafíos del siglo XXI requiere un cambio de paradigma en cómo es que abordamos los problemas y cómo educamos a las generaciones futuras y cómo tomamos decisiones en un mundo totalmente interconectado y dinámico. Desde el enfoque ecológico, una buena práctica educativa remite a un conjunto de interacciones efectivas en diversos contextos de relevancia cultural y social, mejorando así el aprendizaje de nuestros estudiantes. En un entorno ecológico, el educador diseña sus instrumentos para la apropiación de los saberes, gestionándolos a partir de estrategias que promuevan aprendizajes colaborativos, situados, ubicuos, con procesos robustos a partir de diversas fuentes de información y prácticas superadoras para el resultado de los aprendizajes. Esto ayuda de esta manera a los estudiantes a desarrollar habilidades sociales, a comprender la aplicabilidad de lo que están aprendiendo y a utilizar además diversas fuentes de información para enriquecer sus procesos de aprendizaje. En este contexto, el educador busca fomentar un aprendizaje que sea interactivo, contextualizado y además que esté presente en múltiples lugares y momentos, dado que ese enfoque situado implica que el aprendizaje está relacionado con situaciones y contextos reales. Dada la naturaleza cada vez más entrelazada de los desafíos globales y locales de la segunda mitad del siglo XXI, es posible entonces argumentar que el pensamiento complejo no solo es viable, sino que además es esencial. Bien, les agradezco mucho. Mi nombre es Raúl Volker y agradezco fervientemente a quienes con toda calidez me han escuchado y me han acompañado en esta reunión. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.